capítulo 38. ¿Cuántos saben que antes que nosotros no llegásemos a Cristo, o Cristo no llegó a nosotros, nuestra vida estaba desordenada? ¿Cómo estaba nuestra vida? Mira que está a tu lado. Cuando Cristo no está en una persona, la vida de esa persona está en desorden. No solamente la vida, escuche, si está casado, hay un desorden. En la familia hay desorden. En el hogar hay desorden. Porque el único que puede ordenar nuestra vida es Dios. El único que puede colocar cada pieza en su lugar y puede ir trabajando y ordenando, trabajando, por ejemplo, en nuestro carácter, trabajando en nuestro matrimonio, trabajando en nuestro ámbito con nuestros niños y hijos, trabajando en nuestro ámbito económico, porque antes, por ahí, sin Cristo, éramos personas, por ejemplo, hay personas que eran compulsivas y les gustaba gastar más de lo que ganaba, y así se endeudaba, y así esa deuda y ese descontrol traía problemas matrimoniales, traía problemas que afectaban a la familia. ¿Por qué? Porque había un desorden. Porque no había un orden, había un desorden mental, no había personas que piensen con claridad para que haya un orden en las decisiones de la familia y del hogar. Entonces todo eso era producto del pecado que tenía nuestra vida bajo la esclavitud y bajo el desorden. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, y nosotros le recibimos como nuestro Salvador y le decimos: Señor, entra a mi corazón, ahora toma mi corazón, porque Señor, ahora mi corazón, mi vida te pertenece a ti. Ahora Él, que nosotros le empezamos a dar el lugar, empieza a ordenar toda nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí comienza a ordenar nuestra vida familiar, y ahí comienza a ordenar nuestro matrimonio. Si había cosas en el matrimonio que no estaban bien, Dios las comienza a ordenar. Comienza a tratar con el hombre para que el hombre sea más dulce con su esposa, para que ese hombre sea más amoroso con su esposa, para que esa esposa no sea tan mandona con su esposo y sea dócil. Y esa mujer sea una mujer ahora que en las manos de Dios sea la cual edifique su casa, y no que antes la destruía con grito y a base de pelea y a base de desacuerdo y a base de conflictos. ¿Cuánto dice amén? Entonces Dios comienza a ordenar, y así en todas las áreas de nuestra vida. Mira que está a tu lado, Dios todavía sigue ordenando áreas en nuestra vida. Aún ahora que nosotros estamos en el Señor, Dios sigue ordenando. Pero será ese orden de Dios si tú se lo permites. Si tú le permites a Dios que Él ordene áreas en tu vida, Él va a ordenar. Pero si tú dices: no, Señor, hasta aquí nomás, Dios, como es tan caballero y tan respetuoso, no hace nada. Pero si tú le das el lugar, Él lo va a hacer. Y tú le vas preguntando: Señor, ¿te agrada de esta manera cómo van las cosas? Ordena, Señor, si está desordenado esto en mi vida. Equilibra mi vida, Señor. Padre, yo quiero ser equilibrado en todas las áreas de mi vida. No quiero ser un desequilibrado. Quiero que tú me equilibres en los tiempos, en todas las cosas en mi vida. Pero eso será y llevado a cabo en tu vida cuando tú le des el lugar a Dios y tengas la comunión con Dios. Entonces Dios irá ordenando. Y si hay áreas desordenadas, que Dios las ordene a partir de hoy en nosotros. Si nuestros tiempos están en desorden, ahí hay algo que Dios tiene que ordenar. Nuestros tiempos, por ejemplo. Ordena mis tiempos, Padre. Señor, maneja mis tiempos. Señor, ¿cómo tengo que organizar mis tiempos? Señor, tú todo lo sabes, tú eres poderoso. Dime cómo hacerlo, y el Señor te lo va a decir. El Señor te lo va a mostrar. Te dicen amén. Pero tienes que pedirle al Señor que Él ordene todas las cosas. Vamos a leer esta palabra. Capítulo 38 de Isaías. En aquellos días
Ezequías se enfermó. ¿Quién enfermó? Ezequías. Enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Toma tu asiento en esta noche. Yo quiero explicar este relato y este suceso histórico, explicar esta historia, pero esta historia tiene un significado espiritual muy poderoso para nosotros. Entonces dicen amén. Primero tenemos que ver quién era el rey Ezequías. ¿Quién era este rey? Este rey fue un rey que comenzó a reinar en el reino de Judá a la edad de los 25 años. Era hijo de Acaz, no Acaz. Así se llamaba el padre de Ezequías. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ezequías claramente fue uno de los reyes, tanto como Josías, tanto como Josafat y otro más de la Biblia, que son 4 solamente que vemos que han sido obedientes a Dios y que se han mantenido en la voluntad de Dios y que han buscado a Dios de todo corazón. Amén. Uno de ellos fue este rey llamado Ezequías. Ezequías buscó a Dios cuando su padre murió, que su padre no hizo las cosas bien delante de Dios, sino que el terminar de su día del padre fueron muy tristes y dejó a una nación bajo la influencia de la idolatría, bajo la influencia del paganismo y bajo una gran crisis al reino de Judá. Cuando asume su hijo entiende que todo ese caos y toda esa calamidad fue por haber abandonado al Dios de Israel. Vemos punto número 1, cómo aquí en la vida del creyente el abandono de un creyente a las cosas de Dios trae caos, trae perjuicio. Cuando tú comienzas a decidir abandonar, a tener en poco, a no darle la importancia a las cosas de Dios, claramente lo que se avecina hacia tu vida es el caos. Porque ese fue el resultado del papá de Ezequías al hacer lo malo y hacer cosas que a Dios no le agradó y a olvidarse de Dios y no adorar a Dios y encima a traer la idolatría y a levantar lugares de adoración a ídolos. Viene una gran ruina sobre toda la nación de Judá. Entonces cuando su hijo ve toda esta calamidad, por eso usted ve, escuche, esto para prestar atención. Presta atención a su generación familiar. Cómo su generación familiar, desde el tiempo que usted tiene noción, o sus padres le han contado sus generaciones, si han servido a Dios o han servido a otros dioses, cuál fue el resultado de esa generación de la cual no buscó a Dios. Enfermedades, maldiciones que han acarreado, espíritus que se han transmitido de una generación a la otra. Por eso cuando un hijo de Dios se acerca al Señor y comienza a caminar en la integridad, en la voluntad de Dios, ese creyente corta esa maldición y ese patrón de conducta, de generación de maldición, para que no le llegue a él y que a través de ese creyente firme, estable, que busca, que ama, su generación que viene tras de él sea bendecida. Aplauda que vive y déle gloria. Amén. Entonces Ezequías vio que la gran ruina y el gran desastre, tanto natural, económico, de toda la familia de la nación, y todo lo que estaba ocurriendo fue porque su papá hizo las cosas mal. Pero cuando él asume como rey, él cambia todas las cosas.
Diga conmigo, Él cambió las cosas. Número uno, porque buscó a Dios. El que busca a Dios, el que se une a Dios, el que viene a Dios, ya las cosas van a comenzar a cambiar. Aunque te lleve tiempo, aunque muchas cosas paulatinamente de a poco vayan cambiando, gózate, porque las cosas son diferentes, no están como estaban antes. Todo proceso lleva su tiempo. La vida, la transformación de nosotros lleva un tiempo. No es que vas a cambiar, esto no es como el hada de Aladín que con una varita te cambia y ya estás nuevo. No, lleva su proceso, lleva su obra. Pero en esa obra no tenemos que desistir de Dios, nosotros. Dios no va a desistir de hacer la obra en tu vida. Pero tú tampoco tienes que desistir, tú tienes que unirte al Señor para que esa obra día a día siga el Señor formándote, obrando, transformando, limpiando y haciendo todo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces el resultado de Ezequías fue el cambio que hubo. Primero sacó toda la idolatría, sacó todos los lugares altos donde se edificaron todas esas esculturas y adoraban. Barrió, destruyó, quitó todo eso. Lo que tenemos que hacer es quitar todo lo que está impidiendo que la gloria de Dios se manifieste y Dios venga a nuestras vidas. Amén. La idolatría es, como sabemos, todo lo que quita en primer lugar a Dios. Claramente tú no vas a adorar una imagen, pero si hay cosas que están anteponiéndose antes que Dios en tu vida, estás siendo un idólatra de eso. A tu trabajo, a tu familia, a tu casa, a tu vehículo, a tu posición, hasta a tus hijos. Con esto no tenemos, para que usted no malinterprete, no amar la familia, no, amamos a nuestras familias. ¿Cuánto aman a sus familias? Pero no tienen que ocupar ellos el primer lugar en tu corazón, sino que Dios tiene que ocupar. Por eso el primer mandamiento: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Amén. Es el primer y gran mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Amén. Amén. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Amén. Estamos dando un repaso para llegar rápidamente a esto, lo que quiero liberar. Comenzó a sacar toda la idolatría. Entonces, número uno, para que las cosas comiencen a cambiar en áreas en nuestra vida, quitar todo lo que está suplantando a Dios. Señor, esto me está suplantando a ti. Esto te está quitando el primer lugar. Esto me está quitando el primer lugar de la oración. Tengo que ordenar mi tiempo, Padre. Vengo cansado, bueno, duermo 2 horas de siesta y me levanto y te busco, me encierro, me voy al baño donde nadie me moleste, me voy a un lugar apartado, pero voy a buscarte. Amén. Ordenar la prioridad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Si tú no tienes ese orden en tu vida, te puedo asegurar que va a pasar el tiempo y te vas a cansar. Te vas a cansar. Y el cansancio te va a llevar al desgano. Y el desgano te va a llevar a la pereza. Y la pereza te va a llevar a que te quede y que se te venga todo encima. Como dice el libro de Proverbios. Entonces tenemos que aprender a ordenar nuestros tiempos. A ordenar. ¿Cuánto dicen amén? Él comenzó a traer una limpieza. Escuche, hasta ese momento los sacrificios a Dios y todo el culto y la adoración a Dios se había terminado. ¿Por qué? Porque el padre Ezequías introdujo que la idolatría. No había una verdadera adoración al Dios verdadero, sino que había adoración a dioses falsos. Lo segundo que hizo este rey Ezequías, que lo buscó de todo corazón. La Biblia dice que lo buscó y lo amó a Dios con todo su corazón. Luego de quitar todo esto, restituir la adoración y los sacrificios y santificar todos los utensilios de la casa de Dios. Amén. Y él sabía que haciendo esto, Dios iba a retornar nuevamente
Ya las cosas comenzaron a cambiar y Dios vio el corazón cuando lo primero que hizo es sacar toda la mugre y toda la idolatría y toda la adoración a otros dioses. ¿Qué significa eso? Significa en un sentido espiritual quitar todo lo que está impidiendo que Dios se glorifique y se manifieste en nuestro corazón y en nuestra vida. Todo lo que toma lugar primero y no es Dios, en esta noche tú le tienes que decir al Señor: Señor, esto no puede ser, tú eres lo más importante para mí. Y esto me está sacando del enfoque, esto me está desconcentrando de buscar tu gloria y tu presencia. Lo segundo que hizo fue restituir. ¿Qué es eso? Volver a la búsqueda a Dios. Volver a sacrificar. Y cuando hablamos de sacrificio, hablamos que dice que el rey ofreció más de 1000 bueyes. Tercero, hubo una santificación, porque nadie podía ofrecer a Dios los sacrificios si no se santificaban primero. Los sacerdotes primero mandó a llamar a todos los que estaban en diferentes lugares, mandó a llamar el rey Ezequías para que se santificaran y que volvieran a ofrecer a su Dios sacrificio. Entonces comenzó el proceso de la purificación, de la santificación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué es lo que Dios hace en primer lugar cuando venimos? Perdona nuestros pecados. Él los borra, los quita, los echa al mar y se olvida de nuestros pecados. Y después comienza el proceso de la santificación. El Espíritu Santo entra y comienza a santificarnos, a purificarnos, a limpiarnos, a liberarnos, a desatar todo lo que estaba atado en nuestra vida, a todo lo que estaba bajo amarre espiritual, a todo lo que estaba atado en nuestra vida. Él comienza a cortar y comienza a limpiarnos. ¿Me va siguiendo? Santificó a los levitas y a los sacerdotes. Y comenzaron a ofrecer esos sacrificios. Escuche, cuando el pueblo vio esto está en el capítulo 36 de Isaías o en Segunda de Crónicas. Cuando el pueblo ve todo esto, el pueblo recobra ánimo, porque vuelven a ver que las cosas del Señor se comenzaron a iniciar y comenzaron a ofrecer al verdadero Dios. ¿Qué significa esto? Rápidamente en un sentido espiritual. Cuando hay líderes, pastores, ministros o personas levantadas por Dios que están en la brecha, que están en la santidad, que están en el orden de Dios, el pueblo va a cobrar ánimo. El pueblo también va a mirar, invitar a la fe de vuestros pastores, dice el libro de Hebreos. Porque el pueblo ve que hay un referente que busca a Dios, que ama a Dios. Entonces el pueblo está viendo que la gloria de Dios viene, porque hay alguien también que está buscando, que está en santidad y que desea que las cosas cambien y tengan su orden. Aplauda, aplauda fuerte. Cuando en tu casa tú eres el único que está buscando a Dios y nosotros están medio zapáticos, sigue buscando, porque eso va a provocar que algo ocurra. No te frustres, porque hay personas que cuando ven que los de la casa se desaniman, también. Antes que el espíritu de fortaleza se le pega al desanimado, no, el desánimo se le pega a la otra persona. Amén. Y ya no quieren venir a la iglesia, y están mal, y están tristes, y están caídos. Oh, no, porque mis hijos, mi esposa, y él. No tiene que ocurrir eso. Tiene que ser todo lo contrario, que te vean que estás firme, que te vean que estás orando, que te vean que estás batallando, que te vean que estás congregando, que nada ni nadie te va a detener. Y eso en su momento va a generar que la gloria, el poder caiga y ellos sean sacudidos.
¿Cuántos dicen amén? Cuando el pueblo vio lo que hizo Ezequías y los sacerdotes, lo que estaban haciendo, porque fue orden del rey, le dijo a los sacerdotes: santifíquense para Jehová, para que volvamos a ofrecer a nuestro Dios sacrificio y que suenen las trompetas. No solamente luego que hubo sacrificio, ¿saben lo que hubo? Hubo cánticos, dice la Biblia. Vinieron los levitas, los cantores que David había levantado, los hijos de Asaf, que cantaban y entonaban cánticos, y dice que estuvieron 14 días ofreciendo y cantando a Dios. ¿Sabe lo que hizo eso? Hizo que la gloria del Señor viniera sobre el reinado de Judá. La gloria no estaba. Dios no estaba con ellos antes. Porque había un rey perverso y malvado que no hizo las cosas que a Dios le agradaba. Y eso pasa cuando un cristiano no hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, conforme al deseo de Dios. Las cosas no tendrán un cambio en la vida de ese cristiano. Si quieren hacer las cosas a su manera, a su antojo, o como les parece, o como lo intuyen, ya está establecido el orden, los principios de Dios en la palabra. No podemos cambiarlo. Puede cristiano decir: pero yo hago como quiero, yo busco a Dios como quiero, yo no me arrodillo tanto, yo lo hacía así. Y Dios nos dice: hay principios, hay cosas establecidas, hay cosas que Dios dejó en su orden. Todo tiene un orden en las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. En un momento, luego de esta gran gloria y de este gran acontecimiento tan poderoso y sublime, que la gloria de Dios vino en los sacrificios y las alabanzas, y el pueblo cobró ánimo, y el pueblo volvió a buscar a Dios. Porque eso ocurrió, todo esto trajo la gloria de Dios, y el pueblo entendió que solo Jehová es el único y verdadero Dios. Y que ellos entendieron que al apartarse, la ruina, la calamidad y todas las cosas que ocurrieron fueron por causa de haberse alejado. Pero hubo una causa también de un rey, un líder que hizo las cosas mal. Cuando los líderes hacen las cosas mal, los que van a recaer son los que vienen detrás de ese líder. Por eso es el líder, es el punta de lanza, es el que va adelante, y que los que van detrás van siguiendo a ese líder. Por eso, ¿cuántas iglesias, cuántos pastores han hecho las cosas no correctas delante de Dios, y toda la iglesia ha recaído, y esa iglesia se ha cerrado, y todas esas ovejas se han dispersado? ¿Por qué? Porque el líder se torció, porque el líder hizo las cosas no conforme a la palabra, conforme a los dones o a las cosas que él era usado, pero no conforme a los principios establecidos por Dios. Entonces eso va a durar un tiempo hasta que Dios te deje caminar, pero se vaya agravando el pecado hasta que el pecado te pasa la factura y ¡pum! Y el pecado engendra muerte. Diga conmigo: Señor, ayúdame y guárdame de que eso ocurra en mi vida, de que eso ocurra en mi ministerio, de que eso ocurra en mi vida espiritual. ¿Me va siguiendo? Luego de toda esta gloria poderosa que vemos aquí, hasta ese momento todo estaba bien, pero se levanta una guerra contra Ezequías. El rey de Asiria, unido a otros reinos, le vinieron a hacer guerra y maldijeron y blasfemaron contra el Dios de Ezequías, contra Jehová. ¿Qué ocurre? Dice que mandaron a un capitán del ejército asirio diciéndole: ¿acaso el Dios que ustedes sirven, Jehová, los librará de nuestras manos? La burla y la blasfemia contra el Dios verdadero. Estos enemigos que se levantaron para hacer guerra al rey Ezequías. Y Ezequías toma la mejor decisión. ¿Saben lo que les dijo Ezequías ante las amenazas y la burla a todos sus capitanes, a todos los que estaban a su alrededor? Ustedes no respondan palabra alguna. Ustedes no digan
digas nada, estén en silencio. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, ante la crítica, ante las burlas, ante las calumnias, ante las injurias, mantén tu boca cerrada, no digas nada. ¿Ellos podrían haber dicho algo? Sí. Podrían haber dicho, ustedes están blasfemando contra el nombre de nuestro Dios, y nuestro Dios los entregará a ustedes en nuestra mano. No dijeron eso. El rey fue muy sabio que ustedes callen, hagan silencio. No digan nada. No abran su boca. Cuando el esposo se levante contra la esposa, o la esposa contra el esposo, esposa, cállate, no digas nada. Órame en silencio. No digas ninguna opinión, ninguna palabra que haga que la chispa se encienda y ese fuego crezca más. Cuando la esposa se levante contra el esposo, calla esposo, sé sabio, no digas nada. Cuando haya toda esa clase de situaciones que hay en el matrimonio, es mejor callar y apaciguar las cosas, y que haya paz, y que haya orden en la casa. Amén. La siguiente. Este rey Senaquerib, como se llama, siguió hostigando al rey Ezequías diciendo: nuestros dioses nos han dado victoria ante otros reinos y nadie pudo prevalecer contra nosotros. Nosotros hemos prevalecido contra todos los reinos y hemos vencido. Estaba muy confiado este rey, el rey Senaquerib. Pero el rey Ezequías sabía en quién confiaba, sabía quién era su apoyo, sabía quién era su esperanza, sabía quién era su fortaleza. Y manda a llamar al profeta Isaías. Capítulo 37 está esta historia. Manda a llamar. Y el profeta ya había oído, porque Dios le reveló todas las cosas de lo que estaba aconteciendo. Y cuando vino le dijo: Dios dice esto, que Dios entregará en vuestras manos a este rey. Que este rey no se ha levantado contra ti, Ezequías, se ha levantado contra el Dios de los ejércitos. ¿Y saben lo que hicieron tanto el rey como Isaías, el profeta? En un momento, cuando parece que venía la invasión y la guerra, fueron al lugar donde estaba el arca del pacto, los dos, tanto el rey como el profeta. ¿Y qué hicieron? Se postraron ante el arca del pacto y clamaron a Dios. Digan conmigo, clamaron a Dios. Y en esa búsqueda tan profunda de los dos, Dios vio el corazón de Ezequías y Dios vio el corazón del profeta Isaías, que clamaron a viva voz y clamaron con gran intensidad. Y dice que el Señor oyó las oraciones de ellos dos. Entonces dicen amén. Dile al que está a tu lado: cuando tú buscas a Dios y reconoces que en Él está la fuerza, cuando tú reconoces que no hay nada que detenga a Dios y que Dios hace que nuestros enemigos queden esparcidos, y cuando tú vas a Dios, Dios va a hacer la obra en tu vida. Entonces dicen amén a eso. La Biblia dice, para terminar y pasar a lo que quiero liberar, dice la palabra de Dios que Dios envió un ángel y mató a más de 185,000 soldados del ejército sirio. Y eso fue por la noche. Y cuando el rey se levantó para hacer guerra el otro día, se levanta y ve un gran campo de hombres muertos. Y ahí vemos que el rey Ezequías, cuando ve este suceso tan poderoso, nuevamente entra al templo y adora al Señor. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer en un sentido espiritual? Cada victoria que gana, usted tiene que alabar, glorificar a Dios.
Cada lucha que usted atraviese y salga victorioso, dele gloria, alábelo, adórelo, glorifíquelo. Dile, Señor, tú fuiste el que me diste la victoria. Tú fuiste poderoso, Señor. En ti no hay tal fuerza. Tú eres el grande. Tú eres el poderoso. Que hiciste que mis enemigos sean esparcidos. Que hiciste que estas personas que se levantaron y blasfemaron y murmuraran, quedaran con su boca cerrada y en silencio. Lo hiciste tú, Padre. Por eso te alabo. Por eso te adoro. Por eso te glorifico a ti. Alaba, 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 alaba a Dios. Escuche. Después de todas estas cosas poderosas, la gloria de Jehová y los reinos escucharon que Dios estaba con Ezequías. Esto ocurre en un sentido espiritual, donde la gente sabe que Dios está, la gloria de Dios se manifiesta, el poder de Dios se manifiesta y Dios habla en ese lugar. La gente escucha los rumores de que en ese lugar hay alguien tan poderoso y tan sobrenatural, algo tan superior, que la gente oye que ocurren cosas gloriosas. Amén. Eso pasa en un sentido espiritual cuando una iglesia muy mencionada y muy nombrada, porque en ese lugar hay gloria, hay sanidad, hay ministración, hay todo lo de Dios, y Dios mismo está ahí, en ese lugar. Porque hay santidad, porque hay búsqueda, porque hay corazones deseosos, porque hay corazones hambrientos, porque hay corazones que anhelan de Dios. Entonces Dios mismo viene y se instala en ese lugar porque es bien recibido, porque es bien anhelado, porque es bien deseado por ese pueblo. Pero así como Él viene, también se va cuando hay un pueblo que no tiene interés por Él. Por eso vemos tantas iglesias apagadas, secas, sin vida, porque no hay interés por su presencia, porque no hay un mínimo interés de preguntarle a Dios por qué la situación de la iglesia está así en esa situación. ¿Me va siguiendo? Amén. Pero tenemos que tener un cuidado también. Que nuestro corazón no se enaltezca. Que no se enaltezca nuestro corazón. Y ahora entramos al capítulo 38. Primero, ¿por qué se enferma Ezequías? ¿Fue un castigo de Dios? ¿Acaso Dios lo está castigando con esta enfermedad? En realidad Dios no lo está castigando con esta enfermedad. No es un castigo de Dios. Fue una enfermedad que vino sobre él. Vamos a leer ahora para que usted entienda qué es lo que pasó. Porque yo, mientras estudiaba esto, le preguntaba, pero Señor, si esta enfermedad no fue un juicio tuyo, ¿qué ocurrió? Fue una enfermedad natural, pero en esa enfermedad natural descubrí algo por el Espíritu que Dios me reveló. Porque hay enfermedades que son naturales, propias de avanzada edad, o enfermedades que se presentan en las personas, porque Dios quiere ver en esa persona, en ese creyente, si confía, si cree que Dios lo va a sanar. Póngase a pensar algo muy importante que recién termino de relatar la historia. Dice que Ezequías esperó que Dios hablara para que le dé y obtuviera la victoria. Él tuvo mucha seguridad y mucha firmeza de que su apoyo y su fortaleza estaba en Dios, de que Dios lo iba a liberar de sus enemigos. Pero aquí, en esta ocasión, porque esto va transcurriendo el tiempo, escuche, dice que él comenzó a reinar a los 25 años. Este suceso de la enfermedad ocurre a los 40 años. Pasaron un tiempo donde experimentó la gloria, donde muchas cosas gloriosas de Dios ocurrieron, poderosas. Llegó la edad de los 40 años
y una enfermedad natural proveniente del cuerpo ocurre en la vida de este hombre. Pero aquí ocurre algo, que él no buscó a Dios de la manera que en el tiempo buscó a Dios cuando él estaba en aprieto contra sus enemigos. Miren cómo la vida del ser humano al pasar el tiempo, si no está en la conexión diaria con Dios, va perdiendo sensibilidades espirituales. Va perdiendo esa comunión y comienzan a suceder cosas que antes, por ejemplo, por ahí antes, hermanos que son más grandes aquí, cuando eran jóvenes tenían una fe y eran imparables, inquebrantables, pero al pasar los años, al venir un montón de cosas, los mismos, si no se han mantenido en esa oración, han decrecido, no han crecido. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ir creciendo, no decrecer al pasar los años. Porque esa no es la voluntad de Dios. Al pasar cada año tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Pero muchas veces algunos cristianos es al revés. Al pasar los años físicos van decreciendo en un sentido espiritual. ¿Me va siguiendo? Pero también esto era porque también Dios quería tratar con el corazón de Ezequías. Capítulo 32 de Segunda de Crónicas, verso 24. Aquí lo dice, lo especifica. Segunda de Crónicas 32, verso 24. Cuando dicen amén. ¿Lo encontró? Diga amén. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte. Escuche. Y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Él oró y le dio una señal. Pero ¿qué pasa? Siguiendo el versículo. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Él oró. Amén, como dice, verso anterior, Pablo. Anterior. Ahí. Dice que él enfermó, oró, Jehová respondió y le dio señal. ¿No es así? Dios escuchó y dio señal. Lo que él pidió, Dios lo escuchó y le dio la señal. Siguiente verso dice, pero Ezequías no respondió al bien. Y dice que le había sido hecho. ¿Qué quiere decir esto? Se le había dicho algo que él tenía que hacer, pero a él no le agradó la forma. Él no correspondió a la forma que Dios le había dicho. Entonces, su corazón también se enalteció. El corazón de él cambió. Al pasar el tiempo, escuche, el peligro que tenemos los cristianos es que el corazón cambie, no para bien, sino para mal. Que el corazón no sea transformado, sino que cambie para el viejo hombre y para la naturaleza caída. ¿Me va siguiendo? Diga el que está a tu lado que nuestro corazón se mantenga puro y transparente para con Dios, siempre. Que la parte más profunda de tu vida se mantenga para el Señor, solo para Él, solo para buscarlo, para amarlo, y para ninguna otra cosa, ninguna otra vanidad, ninguna otra cosa que nos desvíe de su presencia. ¿Cuánto dicen amén? Entonces el profeta, pasemos al 38 de Isaías, le dice, viene, porque él tiene una enfermedad de muerte, y lo primero que le dice es que ordene la casa. ¿Qué le dice que ordene qué? Mira que está a tu lado, la casa tiene que ser ordenada.
Vamos a hablarlo en términos natural rápido. Cuando alguien va a partir, deja un testamento, ¿no es así? Y deja un testamento a aquellos herederos van a recibir los bienes. Y ordena todas esas cosas, deja todo ordenado. Esto para este hijo, este para el otro hijo, bueno, esta casa para mi otro hijo. Por ejemplo, una persona multimillonaria y deja acá. A muchos de sus herederos los deja un testamento, deja las cosas en orden. ¿Por qué? Porque esa persona está a punto ya en cualquier momento de partir o de morir. O sea que Ezequías tenía que dejar ordenadas algunas cosas que según si la Biblia me dice que no estaban en orden, porque no estaban en orden, había cosas en su reino que estaban en desorden. ¿Cuánto dicen amén? Hay cosas que no estaban ordenadas, por eso Dios le dice a través de esta enfermedad que le sobrevino, que él iba a morir, pero que tenía que ordenar su casa, que si él partía, las cosas tenían que dejarse en orden. ¿Qué significa esto en un sentido espiritual para nosotros? Claramente tú no puedes estar enfermo. No estás enfermo de una enfermedad que te va a llevar a la muerte, no. Pero puedes estar enfermo de enfermedades espirituales, de las cuales que si tú no las comienzas a ordenar y a pedir al Señor que ordene tu vida, esas enfermedades espirituales te pueden llevar a la degradación y a la muerte espiritual. ¿Me va siguiendo? Tú no puedes estar enfermo físicamente, pero puede haber enfermedades o cosas en desorden en tu vida que si no la ordenamos adecuadamente y le pedimos al Señor que Él las ordene, nos pueden llevar a morir. A morir en un sentido espiritual te estoy hablando. ¿Y qué es morir en un sentido espiritual? El muerto nada siente. El muerto está. Tú le pellizcas a un muerto y no siente nada. Tú le arrancas los pelos y no dice ¡ay! ¿Qué significa eso? Cuando hay muerte espiritual en un creyente, no percibe nada, no percibe la presencia, no percibe el mover, no es susceptible, receptible a la palabra, no le causa nada en su interior, porque está muerto espiritualmente. Y así hay muchos cristianos dentro de las iglesias muertos, dan una palabra y están secos, apáticos, no la reciben. Bueno, está linda la palabra. Y el muerto sigue como muerto, sigue estando, aunque está vivo, camina entre los vivos, pero espiritualmente está muerto. Y eso es lo que no tiene que ocurrir con nosotros. Si eso ocurre en nosotros, hay un grave peligro, hermano. Eso no tiene que llegar al punto de la muerte espiritual en nosotros. Entonces, ¿qué le dijo el profeta? Ordena tu casa. En ese orden, no solamente Dios quiere que ordenes tu casa espiritual, también tu casa natural tiene que ser ordenada por Dios. Yo voy a decir algunas cosas que, por ejemplo, veo de hermanos, sin dar nombre, no voy a dar ningún nombre. Hay hermanos que tienen un desorden a la hora de acostarse a dormir. Algunos se acuestan a las 3, 4 de la mañana y después de las 11, 1 de la tarde siguen durmiendo. Eso es un desorden. Eso es un desorden espiritual, por ejemplo, que te va a llevar a que en algún momento de tu vida no rindas, tanto físicamente como espiritualmente. Las cosas tienen que ordenarse, no podemos nosotros como hijos de Dios vivir una vida bajo desorden. Porque si nosotros mostramos eso a los que no tienen a Dios, ¿qué van a esperar cuando nosotros le hablemos de orden a aquellos que no tienen a Dios? O ir a la casa de los hermanos y estar horas y horas, no es así tampoco, no está bueno eso. No está bueno. Eso no es un orden. No estoy diciendo algo mal que usted no pueda compartir un fin de semana, reunirse un sábado, que el sábado, bueno, usted puede pasar una velada con los hermanos, comer algo,
pero hacerlo en la semana o hacerlo todos los días frecuentes, eso es un desorden. Más los que tienen familia, más los que están casados, eso es un desorden. Si eso no se ordena, en algún momento eso va a traer un perjuicio a su vida. ¿Me va siguiendo? Porque Dios no solo quiere ordenar nuestra vida espiritual, tiene que ordenar nuestra vida natural también como hijos de Dios. Entonces, ¿por qué muchos se duermen, por ejemplo, en la oración? Porque pueden dormir temprano y no lo hacen. ¿Vio cómo usted puede ordenar su vida? ¿Usted quiere levantarse a la madrugada a orar? Bueno, acuéstese a las 9 de la noche. Coma más temprano. Los días que no tenemos culto, por ejemplo, tenemos culto, a veces comemos tarde, yo también como tarde, pero con los días que no tenemos culto, que ahora son 3 veces, lunes, miércoles y sábado, duerman temprano, coman temprano, y va a ver cómo se va a levantar a la madrugada, a las 3, a las 4 a orar, y va a estar fresco como una lechuga. ¿Por qué? Porque usted durmió en el horario adecuado y en el orden adecuado. Entonces muchas veces hay excusas, pero porque no tenemos la vida ordenada. Porque vivimos desordenadamente. Porque vivimos bajo desórdenes. Entonces no justifiquemos, no le digamos Dios no puede orarlo. No, porque nuestra vida tiene que ser ordenada por Dios. Yo ahora que estoy de licencia y aún no estando de licencia trabajando, me ocupando de mi casa y de la iglesia, hago mi tiempo para con Dios. Y ahora, algunos dicen que bueno, el pastor tiene más tiempo. Gloria a Dios, sí, tengo más tiempo. Y puedo hablar más, y puedo buscar más, y puedo preparar más palabras. Gloria a Dios. Pero cuando vuelvo a trabajar va a ser lo mismo, no es que porque ahora estoy de licencia, no. Porque aprendí a separar mis tiempos. Mi tiempo para mi familia, mi tiempo para mi esposa, mi tiempo para mis hijos, el tiempo para la iglesia, el tiempo para la preparación de la palabra, el tiempo para la oración. Y soy un ser humano que me canso como tú. Tengo hambre como tú. Pero he aprendido a lo largo de todo este tiempo en el ministerio a ordenar el tiempo. Entonces Dios le dice aquí, a través del profeta, que ordene, porque si no iba a morir. ¿Saben lo que dice Apocalipsis? Vamos a Apocalipsis capítulo 3, vaya. Vaya a Apocalipsis. ¿Cuándo dicen amén? Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Dice, sé vigilante. ¿Cómo dice? Y afirma, escuche, y afirma las otras cosas que están para, que están por morir, ¿qué? Algunas cosas, pero ¿qué dice? Sé vigilante. Y afirma las cosas. Hay cosas que van a morir, hay cosas que se van a perder espirituales, que si nosotros no somos vigilantes y no nos afirmamos, se van a perder. Y a su nombre. Y la que está a tu lado, afirma las cosas que están por morir. Sé vigilante. ¿Qué es ser vigilante? ¿Qué es ser vigía? Es vigilar, es estar atento, no descuidarte, es estar activo en la oración, en la búsqueda, porque hay cosas que van a morir. Mire, esas cosas que van a morir, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tus obras no están perfectas, no están bien, porque hay cosas que están muriendo, hay deseos anhelos en mi presencia que están muriendo, hay cosas que se están perdiendo, porque no estás firme, porque no estás vigilando. Y a su nombre. Pueden leer el 38 de Isaías. Imagínense recibir esta palabra un rey que estaba en la gloria y que había tenido y obtenido cosas poderosas. Ahora que venga ese mismo profeta que le dijo, Dios está contigo. Dios, escuche, ese mismo profeta que le dijo, el
Es como que venga el doctor, el pastor Pablo, y diga, te vas a morir. Y tú dices, ay Señor, hace 2 días atrás me he pasado vi una palabra que iba a llevarme a las naciones y ahora me voy a morir. ¿Qué pasa? Porque hay cosas que tienen que arreglar. Miren cómo es Dios. Hace unos años atrás Dios le dio cosas poderosas y gloriosas, pero en otro tiempo dijo que se iba a morir. Si no ordenaba, tenía que ordenar la casa. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Cuando yo me imagino el impacto, escuchen, esto es algo así. Esto es como que alguien cuando va al médico y se le diagnostica, por ejemplo, un tumor, el médico te dice, tenés 3 meses de vida, ¿cuál es el impacto de esa persona? ¿Terrible o no? ¿No es terrible? 3 meses y no hay nada para hacer, no se puede extirpar. No, es un tumor maligno que te va a consumir en 3 meses. Entonces, ¿qué hace esa persona? Comienza a creer. Esa persona que recibe esta noticia, por ejemplo, los que no tienen a Dios, claramente los invade la depresión, la tristeza. Algunos, bueno, comienzan a ordenar las cosas, comienzan a sincerarse, comienzan a pedir perdón. Escuchen, algunos comienzan a buscar a Dios. Otros no buscan a Dios aún en esa condición. Pero las personas que reciben tal noticia los impacta de tal manera que comienza a haber un cambio en su vida. En algunos casos no. Termina diciendo, bueno, que me mueres, ya está. Porque ya su corazón es malo. Amén. Pero dice que Ezequías, dice que cuando recibe esta palabra, dice, entonces verso 2, volvió Ezequías su rostro en la pared e hizo oración a Jehová. ¿Qué hizo Ezequías? Oró. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que Dios ordene tu vida y si hay cosas que no están bien? Ora. Vuelve tu rostro a Dios. Él volvió su rostro contra la pared. Nosotros tenemos que volver nuestro rostro a Dios. Nosotros tenemos que humillarnos ante Dios. Amén. Y miren lo que dice, porque él era un rey, que no fue un rey perverso, ni malvado, que hizo las cosas mal. Miren cómo ora él y le recuerda a Dios. Le hace un recordatorio, aunque Dios lo sabe, pero en su oración fue tan sincera y tan profunda que le recuerda, le dice así, verso 3, y le dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes, ahora que he andado delante de ti en verdad. ¿Cómo anduvo Ezequías? En verdad, día conmigo en verdad. Decide caminó en verdad. Él caminó en la verdad. Y, escuche, y con íntegro corazón. Él fue una persona íntegra, transparente. Una persona transparente ante Dios en hacer las cosas para Dios. Y caminaba en verdad y en integridad. ¿Cuánto dicen amén? Íntegro de corazón, y dice, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Él le recordó que él fue un rey, que él, en su caminada con él fue íntegro. Yo creo que, no dice aquí, pero pienso, imagino que le habrá dicho, Señor, ¿te acuerdas cuando quité toda la idolatría, el paganismo? Cuando hice sacar esas imágenes que adoraba el pueblo, e hice que tú volvieras, e hice, Señor, santificar. Y comenzó a decirle, ¿no?, en su oración, todo lo que él hizo por el Señor. Todo lo que él hizo. Pero ¿sabe qué? ¿Qué dijimos? ¿Qué le pasó al corazón de Ezequías? Se enalteció en un momento. Él se sintió alguien que era. Él se sintió que era un rey exitoso. Él se sintió que sus enemigos todos tenían claro. Le temían a él porque Dios estaba con él. No porque él era alguien. Le temían porque el que estaba delante de Ezequías era Dios. Y la gloria siempre será para Dios. La gloria siempre de Dios, no es de nosotros. Él nos dio la gloria. La gloria se le atribuye siempre a Dios. Gloria a Dios.
Y a su nombre. Entonces le recordó todas esas cosas. Y escuche, este es el poder de la humillación. Este es el poder del quebranto y de la humillación. Yo a veces no entiendo cuando hay personas que han recibido diagnósticos médicos, como dijimos recién, de gravedad. Y cuando alguien le predica al Señor, ¿por qué no corren rápido a los pies del Señor? ¿Por qué no corren a los pies de Cristo diciendo Cristo? Cuando le decimos, hermano, le predica, solo Jesús te puede sanar de ese cáncer, solo Dios te puede liberar de la muerte, solo Dios te puede sanar esa enfermedad que para la ciencia no hay cura, Dios te puede curar. Yo no entiendo cómo hay personas con corazones tan duros, tan insensibles, teniendo la salida rápido, teniendo ahí que Dios pueda obrar y todavía son obstinados, son duros de corazón. No. Vemos el claro ejemplo de este rey, que este rey enfermo de esa llaga, dice que cuando vino esa palabra de muerte y cuando él escuchó eso, él clamó a Dios y se humilló de tal manera. En un sentido espiritual, esa es la actitud que tenemos que tener tú y yo. Cada vez que vamos a la presencia de Dios, tenemos que humillarnos con gran quebranto, con gran lloro delante de Dios, como lo hizo Ezequías, diciéndole: Señor, quita todas las enfermedades espirituales, todo lo que trae desorden a mi vida espiritual, todo lo que está trayendo desarreglo a la vida espiritual que debo de tener contigo, Padre. Quebrantarnos en su presencia. Yo recuerdo aquí un hermano que ya no está con nosotros. Alguno de ustedes se va a acordar. Cuando vino el profeta, el pastor, y le dio una palabra y dijo: en 30 días, si tú no cambias, cosas van a suceder. Y ese hermano tomó tanto la palabra, que ese hermano dio un cambio de 180 grados. Creo que esa palabra lo sacudió. Esa palabra lo movilizó, porque cuando Dios te habla, es mejor que hagamos caso. Y ese hermano nosotros vimos, aunque ya no estaba con nosotros, pero vimos el cambio de ese hermano. Esos 30 días fueron determinantes. Ese hermano todos los días en el culto, orando, buscando, arrepintiéndose. Y Dios extendió su misericordia. Pero a veces Dios tiene que tratar así con algunos para que entiendan. Cuando dice amén. Así le pasó a Ezequías. Ezequías ya no tenía, escucha, el mismo fervor o la misma intensidad de esperanza o de búsqueda cuando oró, cuando venía a guerra. Porque su corazón se enalteció. Que eso no ocurra, que tengamos victoria y que las cosas vayan bien y que en algún momento digamos: bueno, por ahí no oro, está todo bien, que no pase nada de esas cosas en nuestro corazón. Que no se enaltezca nuestro corazón, sino que lo mantengamos en humildad siempre. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, ya tenemos terminando este mensaje. Quiero concluir con esta parte final. Entonces dice que lloró. Fue tanto el quebranto que antes de salir, escuche, antes de salir y salir del patio real, Dios le habla: vuélvete, vuélvete. Y mire que le voy a añadir, por cuanto él se humilló, por cuanto él se quebrantó, por cuanto él lloró en mi presencia, cuanto él, yo le voy a perdonar y le voy a añadir 15 años más de vida. Miren qué tremendo que Dios. Escuchen, ¿por qué? Porque este suceso fue a los 40 y él muere a los 55 años, ni un año más ni un año menos. Lo que Dios dijo, lo hizo. Le doy 15 años más para que viva. Y él muere a los 55 años, el rey Ezequías. Dios es maravilloso. Diga conmigo: lo que Dios dice
lo cumple. Mira que está todo lo que Dios nos habla, lo va a cumplir. Pero estemos atentos a su voz. Le dio años de vida. Y le dice en el verso 6, y te libré a ti y a esta ciudad del mano del rey y de Asiria y de esta ciudad. Entonces, cuando él escucha esto, ya concluyendo, él hace un cántico. Ezequías hace un cántico y hace una oración en este cántico. Y dice así en el verso 11, por ejemplo, dice, dije, no veré a Jab es Jehová, a Jab, en la tierra de los vivientes. ¿Sabe por qué dice eso? Porque él añoraba, el rey Ezequías, estar delante de la presencia de Dios. Él dijo, ya no voy a ver a Jab, ya no voy a... Y ahí se cumple la palabra, por ejemplo en el Salmo 27, cuando dijo David, de que estaré yo todos los días en la casa de Jehová para inquirir su hermosura y su santidad. Esté yo todos los días. Entonces él recuerda lo que su padre David dijo hace un tiempo atrás. ¿Cuánto dice amén? Dice, no estaré en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre con los moradores. ¿Cuánto dice amén? Y miren lo que dice el verso 11. El verso 19, perdón, vamos a terminar aquí. Verso 19. El que vive, diga conmigo, el que vive, nuevamente, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. Él dice, el que vive, porque los muertos, él dice, ya muerto no podré alabarte, pero vivo te alabaré. Dile que está a tu lado, vivo lo alabaré. Mientras tenga vida lo voy a alabar. Mientras tenga salud lo voy a alabar. ¿Cuándo dice también a eso? El Padre hará notorio tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por cuanto cantaremos, escuche, nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Cantaremos cánticos a Jehová todos. ¿Por qué Él va a cantar? Porque Dios le dio la vida, porque Dios le respondió, porque Dios le añadió, porque Dios ordenó, porque Él dijo, voy a ordenar la casa, y si ordeno la casa, Dios me dará vida. Dios va a darme vida en abundancia, dice el Señor. Levanta tu mano, levanta tu mano. ¿Será que hoy en esta noche, así como el rey Ezequías, vendrá ese orden